Ha sido el juicio del año, no por la gravedad, sino por los personajes, periodistas, políticos, guardias civiles, un jefe de gabinete, la pareja de la presidenta. En el centro, un correo electrónico de confesión. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, el fiscal general visto para sentencia. Una cosa antes de empezar. Hola, soy Javier Biosca, jefe de internacional del diario.es. Estos últimos meses, años ya, han sido muy intensos desde que comenzó el genocidio en Gaza. Hemos trabajado duro y queremos seguir haciéndolo. Necesitamos tu apoyo. Hazte socia, hazte socio del diario.es. Se acabó el juicio contra el fiscal general del Estado. Pues el juicio ha terminado, visto para sentencia. Si en la primera semana del juicio contra el fiscal general del Estado escuchamos en el Tribunal Supremo las acusaciones de Miguel Ángel Rodríguez y de Alberto González Amador, si escuchamos a varios periodistas que saben quién sí fue la fuente de aquella filtración diciendo que el fiscal general es inocente, en esta segunda y última semana hemos escuchado primero a más periodistas diciendo lo mismo, que tenían la información de la confesión antes de que la tuviera el fiscal general. Este, por ejemplo, es José Manuel Romero. En aquel momento trabajaba en El País, hoy es compañero del diario.es. El día 12 de marzo, a las 6 de la mañana, me parece que el diario.es publica la noticia del fraude fiscal de la pareja de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Si en aquella primera semana decíamos, quedó claro que todos esos periodistas que publicaron la confesión de González Amador dicen que su fuente no fue el fiscal, en esta segunda semana de juicio hemos escuchado voces nuevas, fundamentalmente la de los agentes de la UCO, de la Guardia Civil, que hicieron la investigación con la que el juez decidió sentar a García Ortiz en el banquillo de los acusados. Este es el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Balas. Vamos a ver, esto se centra en aquellas personas sobre las que hay indicios o sospechas de un propósito, de una oportunidad, de una disponibilidad, que había un elenco de personas que se fueron decantando hasta una concreta. La otra gran novedad ha sido escuchar por primera vez al protagonista, que ha estado escuchando durante estas 2 semanas en silencio, al acusado, Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. Señor García Ortiz, ¿ha hecho usted llegar a personas ajenas de la Fiscalía el célebre correo de 2 de febrero de 2024? No, no lo he hecho llegar. Tenemos periodistas, tenemos guardias civiles, tenemos políticos, tenemos a la pareja de Ayuso, tenemos más de 30 horas de testimonios ante 7 jueces del Tribunal Supremo, que ahora tendrán que tomar una decisión. ¿Se han presentado pruebas, indicios suficientes para condenar al fiscal general del Estado? Ignacio Escolar, hola. Hola, Juanlu. Ignacio, este juicio tiene ya muchos detalles. Vamos a asumir que la gente que nos escucha más o menos sabe de qué estamos hablando. Vamos al grano, a lo más relevante de esta segunda semana. Era la comparecencia de los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Expliquemos por qué es importante lo que diga la UCO, qué papel ha jugado en este caso. La UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, aquí actúa como policía judicial, es decir, actúa a las órdenes del juez instructor, del juez hurtado, que es quien ordena a la UCO, por ejemplo, que hagan el registro en el despacho del fiscal general del Estado, que intervenga sus comunicaciones, que encuentre si se ha borrado el correo, cómo recuperarlo, que busque todas las pruebas para intentar entender si fue o no fue el fiscal general del Estado quien filtró el famoso correo. Y claro, el testimonio de los mandos de la UCO, que fueron los que lideraron este operativo, es muy relevante en este juicio. Ese informe de la UCO reforzó en su momento la decisión del juez de mandar a juicio, a este juicio, a Álvaro García Ortiz. ¿Con qué argumentos? La UCO no ha encontrado ninguna pistola humeante, es decir, no ha encontrado ninguna prueba, que es lo que buscaba, que demuestre que en efecto fue el fiscal general del Estado el que filtró el famoso correo. Pero ha encontrado muchas evidencias que, a juicio de la UCO, demuestran que pudo ser él, o desde luego le sirven al instructor y ahora al Tribunal Supremo para argumentar pues que hay indicios contra García Ortiz. Básicamente son 2 y los 2 tienen su cierta explicación. Uno es la insistencia de Álvaro García Ortiz la noche del 13 de marzo en conseguir esa documentación cuando sale publicado el bulo en El Mundo. Y el segundo es que Álvaro García Ortiz ha borrado buena parte de sus dispositivos, todos sus dispositivos.
Vamos a escuchar, Ignacio, si te parece, la explicación que hace el propio García Ortiz de por qué borró sus mensajes en distintos dispositivos después de empezar la investigación. Y por qué efectivamente soy consciente de los datos que tengo en mi terminal. Repito, los datos de terceras personas no son datos míos, son datos que afectan a terceras personas. Yo simplemente los custodio y los utilizo. Y hay una máxima, una prioridad en la protección de datos, y es que hay que eliminar los datos personales que ya no son objeto de tratamiento, que ya no necesitan. Y luego hay otro argumento que se ha rescatado en esta segunda semana y que había desaparecido en su momento de todo este proceso judicial contra García Ortiz, y es la existencia de aquella nota de prensa con la que García Ortiz desmiente la versión de Miguel Ángel Rodríguez de que alguien desde arriba le había parado los pies a Fiscalía para que no llegara a un pacto con González Amador y que evitara el juicio por fraude fiscal. Esa nota de prensa no suponía delito, se dijo, pero se ha vuelto a mencionar en este juicio. Quién dice y quién mueve esa nota de prensa y cuándo se va a dar, y quién tiene la urgencia de darla. Ignacio, si este juicio va sobre el correo electrónico, ¿qué pinta aquí la nota de prensa? ¿Por qué se habla tanto de esto? El hecho de que el fiscal general del Estado reconociera públicamente que esa nota de prensa había sido iniciativa suya, que la responsabilidad era suya, fue la excusa o la razón por la cual el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió pedir al Supremo que investigara a Álvaro García Ortiz. Pero luego, cuando esa causa llega al Supremo, el Supremo decide dos cosas. La primera, abrir una investigación, pero la segunda es decir, vamos a investigar si García Ortiz ha filtrado, pero consideramos que la nota de prensa no es una revelación de secretos porque en el momento que se publica la nota de prensa, ese secreto ya ha sido revelado. Claro, la nota de prensa era la herramienta más potente y más rápida para condenar a Álvaro García Ortiz, porque él había dicho públicamente, sí, esto es responsabilidad mía, yo he ordenado esta nota de prensa, y si esa nota de prensa incluía una revelación de secretos, pues ya teníamos claro toda la causa y la condena, porque ya tenemos un responsable que se confiesa autor de esa nota de prensa. El hecho de que no haya aparecido lo que estaban buscando, o esa sospecha de que había pruebas de que el fiscal no solo ordenó la nota de prensa, sino que fue la persona que proporcionó a los medios la información cuando no debía hacerlo, pues ha hecho que las acusaciones vuelvan a la teoría inicial, a la nota de prensa, y que hayan vuelto a plantear en el juicio, a la hora de pedir la condena, que esa responsabilidad en la nota de prensa puede servir para condenar al fiscal. En mi opinión sería disparatado, pero no más disparatado que argumentar que puede uno enriquecerse sin hacerse rico, como hizo el Tribunal Supremo para no aplicar la ley de amnistía, que en mi opinión fue también una interpretación completamente arbitraria que más tarde o más temprano será corregida por el Tribunal Constitucional o por la Justicia Europea. Ignacio, hay un momento en el interrogatorio a los guardias civiles en el que ocurre algo que no había pasado, creo que nunca en todo el juicio, y es que el presidente del tribunal, es decir, el juez, digamos, que se sienta en el centro y que modera un poco los interrogatorios, hace una pregunta él mismo. Y esto no lo había hecho nunca. Pregunta directamente si al volcar los datos del teléfono móvil del correo del fiscal general en el registro se volcaron todos o solo algunos acotados temporalmente. Se nos dijo que había cambiado de teléfono, no recuerdo la fecha exacta, pero sí que llevaba poco tiempo con el teléfono. Nosotros preguntamos si existía una copia de ese ordenador, porque también nos trasladaron que se acaba de cambiar recientemente. Ignacio, ¿tú cómo interpretas que precisamente por esto sí quisiera preguntar el presidente del tribunal? Ha generado mucha especulación esa duda porque hay ahí un problema de origen, que es si esa investigación y ese volcado de todos los datos fue una exageración, fue algo impropio, fue algo que no estaba amparado por la orden del juzgado y que por tanto es un defecto de forma muy grave en el origen de toda la investigación. Hay quien considera que incluso ese argumento, si puede ser un defecto de forma, que valdría para anular toda la causa. No lo sé, pero desde luego es cierto que no existe soporte judicial a lo que hizo la UCO, que es un registro en el que no sabían ni qué se tenían que llevar. Se llevaron todo y lo que había pedido el juzgado era una cosa muy específica, que en mi opinión era excesiva también, porque una investigación sobre las comunicaciones y sobre el secreto de las comunicaciones excede mucho la gravedad del delito que se está investigando. Ignacio, vamos a otra frase que pasa totalmente desapercibida si no eres un experto, pero que ha llamado la atención de algunos expertos. Es esta. Durante todo el proceso lo que se ve es un dominio a todos los niveles del fiscal general del Estado. Ignacio, la Guardia Civil no tiene pruebas concretas de la culpabilidad de García Ortiz, pero sí le señala con esta fórmula del dominio a todos los niveles. ¿Qué significa eso?
A mí me llamó la atención, por ejemplo, que el argumento que da Balas, el teniente coronel de la Guardia Civil, para señalar al fiscal. Dice que como los datos salieron de la Fiscalía General del Estado, según su opinión, y el mando máximo de la Fiscalía General del Estado lo tiene el fiscal general, eso significa que el fiscal general es, por tanto, el principal sospechoso o incluso el culpable. Yo creo que es un argumento endeble. Primero porque, según está bastante claro en la investigación judicial, esos datos podían haber salido de la Fiscalía General del Estado, pero también de la Abogacía del Estado, también de la Agencia Tributaria, también de muchas otras instituciones y cuerpos funcionariales que no son la Fiscalía General del Estado. Y dos, incluso si es una fuente de la Fiscalía General del Estado la que proporcionó esa información a los medios, sacar la conclusión de que como es un órgano jerárquico, la filtración la ha hecho directamente el fiscal general del Estado es un despropósito. Es como decir que si hay una filtración en el Tribunal Supremo, ha sido siempre el presidente del Tribunal Supremo. O como decir que si hay una filtración en un ministerio, pues ha tenido que venir del ministro. Esto es un sinsentido. Tenemos el borrado de mensajes, por un lado, tenemos esa nota de prensa que realizó la Fiscalía para desmentir a Miguel Ángel Rodríguez después de que se conociera ya la confesión de la pareja de Ayuso, y tenemos esto del dominio, la teoría de que como García Ortiz era el jefe, pues tuvo que ser él, ¿no? Por tu experiencia, todo esto, ¿cómo pesa en una decisión del Tribunal Supremo a la hora de dictar sentencia de culpabilidad o de inocencia? Pues en principio, en un juicio de estas características, lo lógico es que tengas las pruebas concluyentes, no que tengas indicios laterales. El famoso latinajo de indubio pro reo. Es mejor dejar en la calle a un culpable que condenar a un inocente. Sí que es cierto que hay algunas sentencias del Supremo en casos muy graves. Hay un asesinato muy famoso en el que se utilizaron muchos indicios, no aparecía el cadáver, pero lo que no había es la cantidad de pruebas que también existen en este juicio en contra de la tesis de la acusación. Y en esto los testimonios de los periodistas han sido muy importantes, que esa información circulaba entre las redacciones de Madrid antes de que el fiscal general del Estado accediera a esos datos. Esto es muy relevante porque un secreto solo se puede desvelar una vez. Según la jurisprudencia del Supremo, no se puede revelar un secreto dos veces. Con lo cual, si el fiscal general del Estado, cuando accede a esos documentos, ya son conocidos en muchas redacciones, en al menos 5 redacciones de Madrid, según lo que ha salido en el propio juicio, pues es muy difícil que se pueda dar una condena. No quiero terminar sin que escuchemos otro momento del juicio. Una anécdota, si quieres, pero con cierta trascendencia. La abogada de la defensa de García Ortiz le dice a Antonio Balas, de la Guardia Civil, que por qué solo investigaron al fiscal general y no a otras 16 personas que también recibieron el correo de la confesión, ¿no? O a las cientos de personas que pudieron tener acceso a esa confesión según cálculos, digamos, que han aparecido durante el juicio. La respuesta provoca una carcajada colectiva en la sala. Bueno, nosotros no hacemos investigaciones prospectivas y exactamente. Ignacio, no sé cómo interpretas esto. A mí me parece uno de los momentos más extraños del juicio. Sí, yo creo que es muy relevante esa parte. Si te das cuenta, una investigación prospectiva es aquella que se hace sobre una persona sin que exista una razón para ello. Una investigación a ver qué encuentras de esa persona. Pero claro, aquí lo que se está investigando en teoría es un delito, que es la revelación de secretos. Y ese delito lo puede haber cometido una persona o muchas otras. Si tú lo centras solo en una persona, al final, y no aparecen ni siquiera pruebas, sino indicios que te pueden llevar a la conclusión de que tal vez pudo ser él, es justo eso lo que es una investigación prospectiva. Por poner un ejemplo, es como si mañana en el centro de Madrid aparece un robo y los delincuentes se dan a la fuga de ese robo en un coche BMW color rojo de Madrid. Y no se sabe el número de matrícula, pero se sabe esas características. Lo lógico sería que la Guardia Civil vea quiénes son los propietarios de un coche de esas características en esa ciudad y mire un poco a ver qué posibilidades hay de que sea cada uno. Eso no es una investigación prospectiva. Una investigación prospectiva sería, como este señor tiene un BMW rojo y vive al lado, seguro que ha sido él. Y en este caso, lo que hace la Guardia Civil ni siquiera... No te hablo de intervenir las comunicaciones, que eso obviamente tiene que hacerlo con una orden judicial, pero al menos detallar en sus informes algo tan básico como explicar todo el flujo de esa información, por qué sitios pasó, por qué manos pasó y cuántas manos hubo en posesión de esos documentos. Ese es un trabajo muy relevante para entender quién ha podido ser el autor de esa filtración y que en este caso no se ha hecho. Esos datos que explica la Fiscalía de a qué personas llegó, lo ha hecho la Fiscalía, no lo ha hecho la UCO.
Y así llegamos a los alegatos finales este jueves. Ahí, bueno, quizá lo destacable no es precisamente una gran novedad, ¿no? La acusación ha vuelto a deslizar que hubo una gran conspiración entre el gobierno, la fiscalía, los periodistas contra Isabel Díaz Ayuso. Aquí el problema de las acusaciones es que ¿esto de dónde nace? Esto nace de un comportamiento muy inapropiado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que está pagando la casa en la que vive la presidenta de la Comunidad de Madrid, que tiene negocios con un grupo sanitario muy relacionado con la Comunidad de Madrid y que todos esos presuntos delitos y ese seguro fraude fiscal que ya ha reconocido los propios abogados de González Amador, no en el famoso correo, sino en la propia inspección fiscal que vino después, pues en fin, que todo esto forma parte de una conspiración que se inicia en el momento en el que convencimos a González Amador para que cometiese 2 fraudes fiscales. Es todo un disparate. Y desde luego enseña muy bien en qué consiste este juicio. Esto va de intentar tapar la responsabilidad de Alberto González Amador en su fraude fiscal. Solo va de eso. Y lo han llevado demasiado lejos. El que quizás sea el gran juicio del año ya está visto para sentencia. Ahora los jueces deliberarán durante probablemente varias semanas. Ignacio, ¿qué crees que va a pasar? Pues es una gran pregunta, porque ahora mismo esta sentencia, por su carga política tan enorme, hace que sea muy imprevisible. Si esto fuera un asunto de un fiscal desconocido, en un caso desconocido, con un acusador desconocido, pues dudo que hubiera una condena. Yo creo que a Álvaro García Ortiz no le beneficia, por ejemplo, que el presidente del gobierno diga que cree en su inocencia, por cómo funciona ese tribunal. Ha habido tal colisión de poderes que me puedo esperar cualquier cosa. Desde luego, si aplicásemos la racionalidad, veo imposible una condena, porque además, como hemos dicho 1000 veces en el diario.es, nosotros tenemos la certeza, porque sabemos quién es la fuente, de que esa fuente no fue Álvaro García Ortiz. Porque sí sabemos quién fue la fuente, con lo cual, si acaban condenando a una persona que no lo hizo, pues solo me puede parecer un disparate. Pero hace mucho tiempo que veo algunas decisiones del Tribunal Supremo que me parecen disparatadas, con lo cual tampoco me sorprendería otra más. Ignacio Escolar, director del diario.es, gracias. Gracias a ti, Juanlu. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en el diario.es/socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. El lunes, otro tema.